Si la crisis en tu matrimonio te ha quitado la paz y te ha puesto en una situación muy difícil, hoy te vamos a decir dos cosas. Primero, es posible recuperar la paz aún en medio de una crisis. Y segundo, queremos compartirte hoy 3 cosas que hemos ido descubriendo que podrías hacer y que efectivamente funcionan para ayudarnos a recuperar la paz y seguir luchando por el matrimonio. Es algo muy común que tenemos con las personas que tenemos la posibilidad de hablar, de que lleguen en una situación en que no saben qué hacer, de algún modo tristes, desesperadas, y siempre nos preguntan cómo afronto esta situación. Siento que todo se acabó, que todo se derrumbó, que mi vida ya no tiene sentido. Entonces en este video vamos a abordar esto y sabemos que te vamos a ayudar mucho si también estás en esta situación. Así es, así que empezamos compartiéndoles a ustedes la primera cosa que hemos visto que nos puede ayudar muchísimo, que nos ha ayudado a nosotros y que ha ayudado a un montón de personas, y es como una mentira que se va derrotando, ¿no, mi amor? Y es, todo se acabó, ¿no? Cuando llega una crisis, cuando llega una dificultad, cuando hay un problema, parece como que todo se acabó. Y es que nos pasa en el matrimonio que cuando en muchos momentos creíamos que todo estaba bien o estaba someramente controlado, pero nos damos cuenta de una infidelidad o hay un momento difícil en que ya se toca el tema de la separación. Como que se abre la mirada y se descubre un panorama que antes no estaba. Y yo pienso que una imagen que podría ayudarnos a entender esto es como la imagen de un huracán o de un tornado, que nosotros estábamos tranquilos en nuestra casa, pero de un momento a otro todo empieza a sacudirse, todo empieza a moverse y hasta puede llegar el punto en que nos destruye una parte de la casa. Y sentimos en ese momento que toda la casa se va a acabar y que nos vamos a morir y que nuestro matrimonio va a morir. De algún modo es común afrontar esto. No podríamos decirlo que es algo extraño. No, es común porque estamos ante un momento fuerte. Es una tormenta fuerte, es un huracán fuerte, es un tornado fuerte. Entonces sacude todos los cimientos de nuestra vida. Así es. Y en esto, amor, no es mirar la vida como con idealismo y decir no pasó nada, ¿no? Pero tampoco con la tragedia y el pesimismo de decir todo se acabó, porque al final es que es lo que hemos visto, que qué nos pasa cuando hay una dificultad, cuando hay una crisis. Es cierto que hay crisis grandes, es cierto que hay dificultades que ponen en riesgo muchos aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Nos desestabilizan profundamente, pues porque a nivel laboral, ¿no? La economía se nos desestabiliza, a nivel matrimonial sentimos que inclusive no somos capaces de dormir, porque esos son síntomas, o no puedes dormir, no tienes ganas de comer, ¿no? Tantas cosas que uno dice, hey, esto me está como ahogando, ¿no? Pero al final, ¿qué queremos decir hoy? Hay como una frase que tenemos muy marcada cuando pasa esto y que nos roba mucho la paz, y es, todo se acabó. No hay nada que hacer, ya se me acabó la vida, ¿no? Como si perdiéramos en serio el sentido de la vida. Entonces este es como el primer paso que nosotros tenemos, y como la primera mentira a derrotar, y decir, no es cierto que todo se acabó. No es cierto que todo se acabó. Y este es el primer paso para empezar a recuperar la paz. Así es. Porque al final lo que estamos hablando hoy es que llegamos como con esta tormenta y con esta angustia y con estas emociones arriba. Pero hay que pensar y tener claridad en que no todo se acabó. Y aquí una gran claridad que podemos tener es que cuando ocurren estas situaciones en que nuestra casa está en peligro, que afrontamos un temblor o algo, hay que empezar a identificar los daños y empezar a ver de nuestra vida qué permanece en pie, qué no se ha caído, porque si es verdad que tal vez nuestro matrimonio está atravesando una gran crisis, también hay otros aspectos de la vida que están en nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestros hijos, nuestra propia vida profesional, nuestra propia vida. Entonces, aquí un punto clave en esto es lograr identificar que aunque hay áreas de nuestra casa o de nuestra vida que están atravesando un momento muy difícil, que tal vez quedaron sin techo, no nos podemos quedar ahí lamentándonos y creyendo y diciendo que todo se acabó. Porque lo más común es que hay otras áreas de nuestra vida que ahí están, y en estos momentos de crisis en nuestro matrimonio es muy importante recordar estas otras áreas de nuestra vida y de algún momento ir allí
descansar, encontrar consuelo y prepararnos para empezar a entender qué está pasando aquí. Y yo ahí, mi amor, en lo que tú dices, diría que en estas crisis es que nos damos cuenta qué es para nosotros prioridad, cuál ha sido la base y estructura de nuestra vida, ¿no? Porque al final es como aquella casita que se construye sobre arena y que pues obviamente todos queremos construir una gran casa, todos queremos construir la vida, pues a nivel de todo, profesional, económica, de familia, ¿no? Todos tenemos muchos sueños y anhelos. Y muchas veces creemos que estamos construyendo muy bien. Cuando llega la crisis, yo pensaría que la crisis nos permite ver qué tan sólida es una casa. Y muchos tenemos que aceptar que la crisis nos ha puesto ante una verdad dolorosísima, que hemos construido sobre arena y muy movediza. No hemos construido sobre roca. Porque es cierto que la crisis llega y para todos. O sea, al final la vida pues, tiene tormentas, la vida tiene dificultades, la vida matrimonial tiene crisis, o sea, es normal, que habrá unas que nos busquemos, que habrá errores que cometamos, sí, le añadimos, pero al final todos tenemos crisis. Pero, ¿qué nos hemos ido dando cuenta? Que cuando ese todo se acabó, ese ya no tiene sentido nada, ese yo siento que me voy a derrumbar o me estoy derrumbando, ¿saben también que manifiesta mucho? ¿Cuál era la roca sobre la que nos parábamos? ¿Cuál era o sea, qué es prioridad en nuestra vida? ¿Qué tenemos como bien principal? ¿Qué es, no? Porque al final es que cuando se nos empieza a caer algo en nuestra casa, cuando se derrumba algo, cuando pasa una crisis económica, pues si es que la vida, la economía era lo más importante de mi vida, si es que tengo una crisis económica, sentiré que mi vida se derrumbó, ¿no? Entonces, ¿dónde yo he puesto los mayores anhelos? ¿Dónde he puesto, sobre qué he cimentado mi felicidad? ¿Sobre qué cimenté mi vida? Eso nos manifiesta la crisis. Y aquí podríamos decir que la gran coraza, que el gran techo, que el gran cimiento al que tenemos que regresar en estos momentos en que nuestra casa y nuestro matrimonio atraviesa una tormenta, es en las manos de Dios. Nosotros tenemos que volver a esa roca firme y a ese lugar seguro, que es este Dios que nos ama y no falla. Es este Dios que nos ama y siempre es fiel. Es este Dios que nos ama y siempre nos está esperando. Y podríamos decir que para nosotros podríamos decir hoy, es esta parte de la casa como este refugio, este búnker, este lugar que es seguro y resistente a todo tipo de tormentas, que la resiste, la sostiene. Y esta es la fe. Y esta es la fe. Sí. Y ya luego vendrán otros aspectos que esta fe nos ayudará, como decíamos ahora, pues al final nosotros también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Si mi esposo está tomando malas decisiones, yo no puedo dejarme arrastrar por las malas decisiones del otro. Porque lo que nos ocurre también es que comúnmente el otro se equivoca y yo en la desesperación empiezo a equivocarme también. O empiezo a justificar mis errores porque él lo cometió, porque él lo hizo, porque ella lo hizo, entonces yo lo voy a hacer. Y ahí es cuando en vez de en esta tormenta buscar y cuidar lo que hay en la casa de bueno y válido para recuperarnos y ordenarnos, en la desesperación terminamos arriesgando no solo nuestra casa, sino nuestra vida al no buscar este lugar seguro, al no buscar este lugar de nuestra vida que está protegido y podríamos decir aquí por la fuerza y el poder de Dios. Así es, mi cielo. Entonces, para concluir este primer paso, diríamos entonces, ¿todo está perdido? No, no es cierto. No es cierto. No es cierto porque nuestra vida está en manos de Dios. Y esa es la gran confianza y el gran descanso del corazón. El corazón descansa en la verdad. Esta mentira de todo está perdido, no es cierto. Descansemos el corazón en esta profunda verdad. Y si no hemos cimentado nuestra vida en Dios, este es un buen momento. Dolorosa crisis, pero bendita crisis que nos haga regresar a la verdad, ¿no? Y entonces aquí entramos al punto 2, con lo que inclusive tú decías ahorita, mi amor, y es, en ese momento sentimos que ya no hay nada que hacer. Entonces, pues al final, en mi vida personal, todo se destruyó, en mi vida laboral, todo se nubla, en mi vida de familia, no, es que ya se destrozó todo, es como si, de verdad, como que sentimos que no solamente se me cayó la casa, sino que ya aquí no hay posibilidad de levantarla, o sea, nada, como si no hubiera cómo resolver, como si no se pudiera solucionar, como si... Entonces esta es la segunda mentira que debemos
como quitarle fuerza, que tenemos que resolver, que tenemos que entender que es una mentira. No es cierto que ya no hay nada que hacer. Esta mentira de no hay nada que hacer viene también impregnada por el choque y el impacto de lo que estamos viviendo. Todo se destruyó, primera mentira. Segunda, no hay nada que hacer. No. Así como no todo se destruyó, también hay cosas por hacer. Que hay que empezar a identificar en este punto que estamos atravesando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, qué podemos hacer. Tal vez habrá momentos en que lo único que hay para hacer es calmarse, descansar, orar y esperar un poco. Porque tal vez eso hay por hacer. Unirnos a Dios, descansar en Dios. Pero eso es un hacer. Luego también estará tal vez nuestra vida laboral, estará también nuestro deporte. Habrá muchos aspectos en la vida, estarán nuestros hijos, llevarlos al colegio, hacer tareas con ellos. Entonces, tenemos que empezar a asentar esto y empezar a sopesar lo que está pasando y qué podemos empezar a hacer. Porque sí podemos empezar a hacer, hasta esperar es hacer algo. Yo tengo la claridad en que ¿qué estoy haciendo? Esperando. Sí. Recuperando la paz, ordenándome. Porque así nos quitamos este segundo pensamiento de la desesperación, de es que en mi matrimonio no hay nada que hacer, en mi vida no hay nada que hacer. Ya vamos a la primera mentira, todo se acabó. Y en esto es muy importante el no hay nada que hacer, derrotarlo, porque al final realmente te impide hacer algo, ¿no? Que es muy fuerte. Porque llegamos a un punto de desesperación así, nos bloqueamos tanto que de verdad no hacemos nada. O si hacemos mal y terminamos agravando el problema. Entonces, hubo una infidelidad, es dolorosa. Hay una herida, pero muchas veces decimos, ya, aquí todo se acabó, años de matrimonio, esto se destrozó. Lo que sea mi esposo, en principio, pues claramente habrá momentos en los que hasta llorar sea algo por hacer, o sea, sacarle esa emoción, sentarte, orar y también permitirse uno ese momento porque es doloroso. Luego, si hay que perdonar, de ahí para allá, reconciliarnos, trabajar en el matrimonio, el tiempo lo dirá y tiene que haber primero claridad para saber qué hacer. Pero en principio es decir, si toma la decisión prontamente, si inmediatamente toca hacer, si no tengo paz, pero algo que aquí hay que decir, terminamos volviendo esta turbación que ya trajo la crisis en una turbación peor, en que tú hiciste algo, como tú decías, mi amor, tú me heriste o tú cometiste un error y yo salgo a cometer otro peor de la desesperación para sacarme, como dicen por ahí, como un clavo con otro clavo, o sea, como de una herida, o sea, de ser herida salgo a herir. Entonces miren que al final es como si esta desesperación trajera más desesperación. Sí hay algo por hacer. Primero, sosegar el corazón, primero calmar ese corazón. Y como decías tú, mi cielo, de ahí para allá, pues hay que mirar, porque también hemos visto, mi amor, que ante una crisis, yo sé que pues todos nos ha pasado que en una crisis matrimonial, pues uno a veces dice, si hablamos hay más discusión, ¿no? Es que lo que te diga es peor, es que no, o es que tú estás muy plantado en tu idea, yo estoy en la mía, ¿no? Es que tal vez tú estás con tus problemas, yo estoy con los míos. Es que tú estás con tu crisis y vienes bravísimo y yo estoy con... Y como que uno a veces dice, no, pues es que aquí no hay nada que hacer, todo es peor cada vez como una bolita de nieve. Pero no es cierto. ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos ha dado la experiencia? ¿Qué hemos ido entendiendo? Que sí hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. En términos de matrimonio, sí, porque créanme que hemos visto grandes milagros. Pero no solo ni siquiera a nivel matrimonial, porque por ahí no se arranca ni siquiera. En nuestra vida personal hay mucho por hacer. Uno no se quiere levantar, uno no quiere comer, es tanta la desesperación, el dolor, ¿no, mi cielo? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que seguirse levantando. Exactamente. Hay que al otro día levantarse, comer, hacer deporte, cuidar a nuestros hijos, orar. O sea, no hay nada que hacer por mi matrimonio no es real. Pero es que con mi esposo no nos estamos hablando. Pero es que con mi esposa no nos estamos hablando. Es que hablar con el esposo y la esposa no es lo único para hacer en la vida. Hay muchas más cosas por hacer. Es verdad que hay cosas que en el momento no se pueden hacer, no es conveniente hacerlas. Alguno de los dos no tiene la disposición. Eso también es verdad.
Pero atentos a esto que les queremos explicar hoy. La gran diferencia aquí, ¿cuál es? Que es distinto que hay cosas que no podemos hacer a nosotros decir no hay nada que hacer. Porque no hay nada que hacer es como cerrar los ojos y ya no pensar más y no mirar más. Y esto no es así. Y en momentos no hay nada que hacer también es de algún modo asimilar una derrota o asimilar que esto ya no tiene salida. Cuando, miren, nosotros hemos tenido el privilegio de ver matrimonios que después de situaciones difíciles vuelven. Después de infidelidades se perdonan y llegan a ser unas familias que uno no creería que esta familia pasó por una situación como esa. Entonces, este segundo punto, cuando la gran mentira que llega es decir, aquí no hay nada que hacer, es decir, no, siempre hay algo para hacer. Así sea solo esperar y no equivocarse. Ese también es un hacer, esperar y no cometer un error. Calma. Y así iremos teniendo cada vez más claridad de cuáles son los pasos a seguir. Empezar a entender qué pasó, empezar a entender qué se dañó, empezar a entender cómo está mi casa después de esta tormenta tan fuerte y poco a poco empezar a hacer un plan de acción para reconstruir no solo el matrimonio, no solo mi relación con el otro, sino hasta también mi propio corazón y mi propia vida. Porque muchas veces, ¿cómo voy a reparar mi casa si tengo el pie herido? Tal vez tengo primero que empezarme a sanar yo para luego poder trabajar bien por mi matrimonio. Así es, mi cielo. Entonces, concluyendo este punto 2, diríamos, antes de ponerte a hacer muchas cosas, recupera esta paz sabiendo que sí se puede hacer. Y esta paz que te da el saber que hay salida, que no estás llegando a un camino donde ya no hay nada que hacer, esta paz te dará la claridad para tomar mejores decisiones. Y el tercer punto que queremos decir es la tercera mentira a derrotar más bien, es como de no aferrarnos al pasado o preocuparnos por este futuro que no ha llegado, ¿no? El pasado ya no se puede hacer nada con lo que viví, con mi vida hoy, o el futuro es terrible, tremendamente incierto, ¿no? Como con este terror de ambas partes. Esto sería algo que también nos turba muchísimo. Y aquí la gran respuesta es, en estas dinámicas de crisis matrimonial, hay que vivir el presente. Hay que asentarnos en el presente. Pero es que todo esto que pasó. Pero es que tal vez esto nunca ocurra. Tal vez, pero puede que sí. Al final, el pasado ya no existe y el futuro tampoco. Nosotros tenemos que vivir este momento presente. Y este momento presente con todos los retos que implica, porque puede que estés afrontando recién una infidelidad, estés afrontando recién una separación, estés afrontando recién una pelea muy difícil entre los dos, estén afrontando recientemente un irrespeto grave. Pero aún así en medio de esta crisis no puedes permitir que este ayer te encadene ahí y ya no te deje caminar hoy. Ni puedes permitir que la angustia de mañana te paralice y no te muevas de donde estás. Hay que vivir el día con lo que el día implica y lo que el día pide. A cada día le basta su afán. Y este pasado se perdona y este futuro se entrega. Y al final, en el presente, cuando yo lo vivo bien, de algún modo me voy ligero de equipaje, porque lo que nos ocurre también, sí, flaca, es que cuando traemos todo el pasado es como querer caminar, pero con una maleta llena de piedras, de cosas. Entonces, es que él me hizo, es que él me dijo, es que él o es que ella se fue, es que ella no estuvo, es que ella me falló, es que... pasado, pero no queremos soltarlo, lo queremos cargar en la espalda, queremos cargar todos los errores en la espalda, sí, todos los males en la espalda, todo lo que me hizo, todo lo que yo le hice, o sea, al final hasta nosotros, ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos, es que yo, es que ella, es que no podemos, es que no lo lograremos. Hay que soltar esa maleta. Y tú decías, soltar esta maleta gigante del pasado
y al final confiar este futuro, porque es que son las dos cosas que nos traen muchísima turbación en el alma. O sea, ambas cosas. También esa preocupación todo el tiempo de, ¿y entonces cómo va a ser? Pero es que ya al final si no hemos podido hasta aquí, pues más adelante pues tampoco vamos a poder. No, pero es que lo que sucedió, como esa desesperación también por adelantarnos y que al final no nos permite vivir hoy pues con amor, con alegría. Y con esperanza. Y con esperanza, Porque sí. al final estamos como todo el tiempo pensando que el lobo ya va a salir a comernos más adelante. Si nosotros vivimos pensando que lo malo va a pasar mañana, que lo malo va a pasar pasado mañana, pues es una vida desesperada. ¿Y uno cómo hace para vivir desesperado? Es una tortura. Y esa es la grandeza de la fe. Por eso al principio les decíamos, es lo bello también de tener a Dios, creer en Dios, porque al final es que nuestra vida no depende de nosotros completamente, o sea, estamos en manos de Dios. Claro que tenemos que hacer, claro que hay que tomar decisiones, hay que entender y humanamente hay que poner de nuestra parte. Pero al final es que hay cosas que no sé cómo van a suceder, pues cuando lleguen, que Dios nos ayude y que confiamos en Dios que nos va a ayudar. Entonces al final también cuando nosotros vivimos nuestra vida tan en nuestras manos, pues qué fácil es, por decirlo de alguna manera, cuando todo marcha bien, ¿no? Cuando yo soy súper buena en algo, cuando a mí todo me sale bien, cuando mi matrimonio aparenta, pero cuando todo empieza a salir mal, cuando, ahí sí ya parece que qué desespero que mi vida dependa solo de mí, porque ya no soy tan capaz, porque ya no fui tan capaz de sostener un hogar, ya no fui tan capaz de que la economía siempre estable, de que mi familia, no, de que mis hijos no tengan crisis, no, la crisis tal vez empezó a llegar, me empezó a demostrar que no soy Dios, porque en muchos momentos esto es lo que pasa, que aterrizamos y nos damos cuenta que no somos Dios y que en cambio de Dios depende nuestra vida. Cuando confiamos la vida a Dios, hay paz. Y yo acá les quiero decir algo. Yo conozco personas con dificultades muy grandes, que están viviendo crisis difíciles, pero que uno les ve paz en el corazón. ¿Pero cómo? Si estás en plena tormenta, ¿cómo? Si hay una dificultad, pero ¿cómo? Si uno ve evidentemente lo que pasa y uno dice, no, pues yo en tu lugar estaría muriéndome de la desesperación. ¿Y cómo estas personas tienen paz en el alma? Porque al final, claro que las circunstancias afectan, pero al final es que cuando el corazón tiene ciertas claridades, cuando el alma comprende, cuando el alma tiene cierta fortaleza, pues al final no, estas circunstancias no te llegan a aplastar como nos aplastan a muchos. Entonces miren que sí es posible en medio de una crisis. Y además aquí les digo la otra cosa, también, ¿qué nos sucede? Yo les aseguro que muchas veces estamos sufriendo hoy turbación, falta de paz, no puedo dormir, no soy capaz por algo o que ni llegó, o sea, o que no ha llegado, o por algo que sucedió hace 10 años. Y todavía lloro, todavía me da nervios, ¿no? Todavía la emoción vuelve y sale. ¿Pero por qué? Porque si eso fue hace un montón de años, porque yo todavía siento esta falta de paz en este momento. Miren la diferencia. Entonces al final es que no son las circunstancias. Puede que hoy no esté pasando nada, pero estás preocupada por mañana, o estás preocupado por ayer, o no has soltado ese ayer que decía mi esposo. Entonces miren, es que el corazón, o sea, al final uno creería que las circunstancias, sí, claro, las circunstancias a veces agravan, dificultan, pero es el corazón, por eso hay que cuidar el corazón y por eso aquí estamos apelando a 3 mentiras que llegan al corazón y que si las dejamos entrar nos van a turbar antes, después y durante de la crisis. Y miren, si yo me quedo mirando lo que pasó en el tornado en mi casa, no la reconstruyo. Porque me quedo llorando triste que por qué pasó este tornado y por qué cogió mi casa, por qué me destruyó parte de mi casa. Y si yo me quedo pensando que pasado mañana viene otro tornado, pues nunca la voy a arreglar. Entonces al final terminamos viviendo en una realidad que no es la realidad, porque el tornado de ayer ya pasó y el de mañana no sé si va a llegar. Y al final yo ordenaré mi casa para vivir un día a la vez, porque yo en mi casa no vivo 20 años, yo en mi casa vivo un día a la vez. Y yo tengo que preparar vivir bien un día. Y 20 años es la suma de días. No se vive en 20 años, se vive un día, otro día y luego se vive en 20 años. Entonces al final esta tendencia como acumulativa del tiempo a cargar los 10 años anteriores o los 10 años futuros no nos permite vivir el momento presente. No nos permite saborear el regalo de la vida.
saborear la respiración, el sol, los animales, los árboles, mi familia, lo que tengo de bueno. Que aunque hayan circunstancias difíciles tal vez en tu matrimonio, en la relación con tu esposo, con tu esposa, no todo está así. Eso no es verdad. Vive el presente, descubre lo bueno, agradece por lo bueno y saboréalo. Y mira el futuro con esperanza. Porque miren, al final también, de algún modo, si yo no creo que las cosas van a mejorar, pues no voy a hacer nada para que mejore. Sí. Si yo soy el sí. primero que no creo que mi familia va a salir adelante ni mi matrimonio, ¿cómo va a salir adelante? Si yo soy el primero que creo que mi casa ya no tiene salida y hay que demolerla toda y volver a empezar, nadie va a creer en mi casa si yo no creo en ella. O sea, de algún modo tenemos que recuperar esta confianza en nuestra vida. Yo terminaría esta idea con esto. Al final hay que aprender a mirarnos como Dios nos mira, porque Dios mira la vida del hombre con esperanza. Nuestra vida es buena y va hacia el bien. El mal es bulloso, el bien es silencioso y hay veces escuchamos solo los gritos del mal que quiere amordazarnos, llenarnos de temor, esclavizarnos y no escuchamos la voz suave del bien que nos dice, sigue, perdona, entrega, confía, la voz de un Dios bueno que nos va diciendo que no todo es malo, porque al final es que como que se nos viene esta venda y esta desesperación de todo se destruyó. No, no es verdad. Revisa bien tu casa y vas a ver, lo más fijo que de pronto tiene algunos daños por el tornado, pero no toda está destruida. Hay mucho que te va a ayudar a construir y tal vez hasta una casa mucho mejor. Porque quien aprende de esto luego hace unas paredes mucho mejores. Luego se preparará mejor para el próximo tornado, para la próxima tormenta. Así es. Y acá les diríamos como para terminar, mi cielo, ¿cierto? Que al final hay mucho por hacer, mucho por luchar, que tú decías, amor, mucho por construir en nuestra vida personal y matrimonial, pero primero hay que recuperar la paz. Y por eso hicimos este video. De hecho, al final de este video les dejaremos en la pantalla un video que hicimos mi esposo y yo acerca de cómo luchar por el matrimonio, si estás en crisis, cómo luchar. Pero primero, queríamos decirte hoy, recuperemos la paz. Primero recupera la paz, porque si no, ni siquiera sabremos cómo luchar. Así es. Entonces, un abrazo a todos y Gracias sigan con por el estar siguiente aquí. video.